Con saldo blanco terminan las marchas en el Distrito Federal a 6 meses de la desaparición de 43 normalistas. Suman 104 detenidos por el caso Iguala, informa la PGR. INE pide a los partidos blindar las candidaturas de cara a las elecciones de junio. Profeco suspende actividades de 2 productoras de huevo en Jalisco y Yucatán. Registran casa del copiloto quien al parecer provocó la caída de un avión en Francia. Al menos 19 heridos por el incendio y posterior derrumbe de un edificio en Nueva York. Sube el precio del petróleo internacional tras la ofensiva militar de Arabia Saudita en Yemen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café esta mañana del viernes. Raimundo Rivera Palacio, Paco Abundis. ¿Qué tal? ¿Cómo les? Muy buenos días. Oye, terminamos la semana con, hubo unas protestas, marchas interesantes el día de ayer. Se sigue filmando en el centro de la Ciudad de México la película de James Bond. Sigue saliendo información sobre el accidente también de Germanwings hace muy pocos minutos. El fiscal en Düsseldorf, donde está el centro de la información relacionada con el copiloto, sí, que de acuerdo con el fiscal de Marsella, estrelló, parece ser, dice que estrelló deliberadamente el avión. Está diciendo el fiscal de Düsseldorf que encontraron documentación en su casa que donde escondía su condición médica, tanto de la aerolínea como de sus colegas. El fiscal no dice qué condición médica. Sugiere que está en tratamiento, ¿no? Estuvo en tratamiento, perdón. No, eso lo publica el periódico de Bill, no de Bill. El periódico de Bill, 4 millones de ejemplares, un tanto cuanto escandaloso, pero suele tener información muy precisa de esta naturaleza, sí, donde dice que estuvo en tratamiento y que sufría depresión. Sufrió depresión inclusive después de su capacitación como piloto. Él era sobrecargo y de ahí su pasión era volar y estudió, se preparó para ser piloto. Bild es el que establece tratamiento antidepresivo y que tenía, y que había también una información que no la confirma el fiscal de Düsseldorf, de que el doctor le recomendaba una evaluación psicológica regular. Esto dice Bill y no lo aclara, no lo abunda el fiscal de Düsseldorf. Está contenido en una serie de recetas médicas destruidas o rotas que encontraron en la casa del copiloto. Esta es la última información que está saliendo sobre esta tragedia en los Alpes franceses. Hay informativo que nos proporciona la agencia Intelite, sin embargo, está también, hoy sí, bastante lleno de información muy interesante. 32% de los impactos tiene que ver con varias cosas relacionadas con la conmemoración del mes 6 de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ayer hubo una marcha, 3,000 personas sobre la Ciudad de México, para pedir nuevamente que aparezcan vivos los normalistas de Ayotzinapa. Y la primera vez que van directamente al INE, ¿no? Sí. Bueno, es decir, que ellos demandan. Son dos cosas distintas. Una fue la marcha en la tarde sobre la aparición y la otra, los padres de los normalistas desaparecidos fueron al Instituto Nacional Electoral, los recibió el Instituto Nacional Electoral y ahí pidieron que no quieren que haya elecciones convencionales. Lo que quieren es que las elecciones en Guerrero sea por usos y costumbres. Es decir, que sea la comunidad, los sabios del pueblo, quienes elijan a sus gobernantes, como sucede con una muy buena cantidad de municipios en Oaxaca. No en Guerrero, pero esto es lo que quieren. El Instituto Nacional Electoral los escucharon, no hay en este momento ninguna posibilidad de que esto sucediera. Esto estaría más cerca de que no hubiera elecciones a que esto sucediera. Con respecto a las elecciones, se sigue afirmando
que sí va a haber elecciones el día 7 de junio en Guerrero y en Oaxaca. Pero ¿por qué están pidiendo esto? O sea, estoy tratando de entender esta petición, o cuál es la razón detrás de pedir estas elecciones comunitarias. Es que si hacen por usos y costumbres, lo que van a hacer es conocen a qué personas querrían ellos como sus gobernantes. Es decir, es un poco sobre, nosotros mismos hacemos nuestra valoración sobre si son buenos, si son malos, y de esta forma, si están vinculados con criminales o no, que realmente el tema de los padres de los normalistas se cruza con la delincuencia organizada, a diferencia de Oaxaca, donde la variable de delincuencia organizada es inexistente. Sí. Los usos y costumbres en Oaxaca tienen que ver con sus costumbres, con su religión, con un funcionamiento político que no es nuevo, ni es coyuntural. No deja de ser un cuestionamiento de las elecciones. Claro. Sí. Claro. Sí. Se añade un ingrediente más a no queremos elecciones en las condiciones. Y cuestionamiento de los partidos. Cuestionamiento de los partidos. Sí. 30% de los impactos tiene que ver con este avionazo en los Alpes franceses, y lo que recoge la prensa es lo que informó hace 24 horas el fiscal de Marsella, de que la caída no había sido un accidente. Ahora, ¿por qué tiene que ser el fiscal de Marsella cuando no murió? Ahí sucedió. Ahí sucedió. Pero es la jurisdicción. Es la jurisdicción. Sí. Pero no deberán ser autoridades alemanas quienes, no, o sea, no es el fiscal. En territorio francés. El delito se cometió en territorio francés. Pero obviamente va a haber mucho apoyo por parte del fiscal. En términos de investigación, que es lo que está haciendo el fiscal de Düsseldorf. Pero la investigación, o sea, como llevan la investigación, es para determinar las causas. Ahora, las fugas de información tienen que ver con cómo está llevando él la investigación, ¿no? No, bueno, yo creo que ahí hay una confusión. Hubo mucha crítica de asociaciones de pilotos sobre el por qué dijo el fiscal, por qué dio a conocer. O sea, no hay una fuga de información, él la da. Él da la versión. Deliberadamente, porque yo vi, es que están quejando de filtraciones. No hay filtraciones. No hay filtración. Es una conferencia de prensa donde el fiscal de Marsella da a conocer extractos de las grabaciones. Y lo que establecen los pilotos es muy prematuro que esté dando a conocer esta información, porque no hay información que permita sustentar o contrastar con lo que viene en la otra caja negra que no ha sido recuperada, que tiene que ver con lo que sucedió en el avión. Con la ruta del avión. Más que las grabaciones. Con los instrumentos. Pero es muy interesante tu pregunta, Paco, porque en México, según las leyes mexicanas, esto sería una filtración. O sea, tú puedes, porque tú no puedes... Que no es una filtración, sería una violación a la ley. Claro. Hay permanentemente violaciones a la ley en México. Sí. Bueno, el hecho, por ejemplo, que el procurador Jesús Murillo Caram hubiera dado a conocer la investigación de Ayotzinapa en diciembre, con los detalles, cuando es una investigación abierta, se considera una violación a la ley. Pero se tipifica como violación a la ley. Pero en este caso sí creo que era muy importante que se empezara a aclarar lo más pronto posible por qué sucedió esto, por el tema de que si había vínculos terroristas, porque eso ya abriría otro tipo de panorama, investigación, y estarían buscando a otras personas. Pero tienen un punto muy importante los pilotos, porque en la forma tan fragmentada que aportan la información, lo que hacen es estigmatizar. Sí, claro. Entonces es lo que están diciendo. Aquí ni siquiera hay información suficiente para determinar si el piloto, si el copiloto, yo no tengo, eso es lo que dicen los pilotos. Sí, tienen razón. Si el copiloto lo que hizo fue reaccionar sobre una falla que traía el avión, y no necesariamente que él fue directamente a estrellarlo. Dice, no estamos rechazando esta información. Simplemente no está completa. Simplemente decimos, es muy prematuro que estén dando a conocer una parte de la información que no la niegan sin saber exactamente qué pasó en el avión, que falta ver el funcionamiento de los instrumentos, 1.200 instrumentos que se miden, que está registrado su funcionamiento en la otra caja negra. Entonces, interesante porque el fiscal o los fiscales en Düsseldorf y Marsella
lo que están haciendo es salir rápidamente a llenar huecos de información, es comunicación política, mientras que el presidente Lufthansa comete un error. Sí. Porque en el procedimiento de los presidentes de las compañías aéreas o en este tipo de situaciones, el procedimiento de comunicación política es nosotros vamos a ayudar en todo lo que se pueda la investigación. Lo que hizo el presidente de Lufthansa es emitir juicios de valor a favor del piloto. ¿Cuál es el problema de esta naturaleza? Pues precisamente lo que hemos visto 24 horas después, que él sale a defender totalmente el piloto de los procedimientos y empieza a salir este tipo de información sobre cómo escondió información médica. Y que Lufthansa no lo sabía, y entonces pasa a ser... No sabemos dónde va a terminar, pero este es un caso muy interesante para tanto para autoridades como para las propias aerolíneas, que puede ser autoridades o cualquier, podemos nombrarlos como sea, sobre no puedes tú adelantarte a conclusiones. Bueno, es también muy cuidadoso. Pero tampoco puedes permitir tantos vacíos de información. Sí. Bueno, ese es otro dilema. Es que no adelantarse a conclusiones no significa no informar. ¿Sabes qué? Y este es un tema... ¿Qué vas a informar? ¿Qué tipo de información Pero vas a tú que hubieras informar? dicho director de Lufthansa... La empresa está ayudando completamente a las investigaciones. Y va a apoyar a las víctimas, va a apoyar a la investigación. Es que sabes que el problema, y uno entiende los comentarios de Lufthansa, porque es un tema de seguros también. O sea, va a haber demandas seguramente, alguien va a tener que asumir la responsabilidad no solamente jurídica, sino económica. Entonces Lufthansa seguramente está tratando de ver si le echan la culpa. Pero aquí es un tema de reputación. También es un tema de reputación. O sea, los daños económicos, los más serios, van sobre reputación. Bueno, pues cayeron las acciones inmediatamente. A la mañana siguiente las acciones de Lufthansa se habían caído. Pero también... Sí. Entonces, o sea, y Boeing lo que quiere rápidamente decir es que no tuvo nada que ver con el mantenimiento del... Bueno, es que es Airbus. O sea, Boeing no tiene, por supuesto, no tiene que ver porque es otra empresa. Pero la primera reacción sí fue sobre ellos. Los vuelos que suspendieron eran los de Airbus, ¿no? Es decir, fue la primera hipótesis fue el avión. Por lo menos ahorita ya no es el avión, ¿no? Dije, bueno, es Airbus, estoy equivocando de empresa. ¿Por qué cancelan vuelos? No los paran para revisarlos. Los paran porque la gente dejó de volar, ¿no? Entonces es un asunto de cómo le haces para ir minimizando el daño. ¿No? Se cancelaron 30 vuelos ese día. Los pilotos no querían volar esa misma ruta. Entonces sí es muy complicado. Entonces, precisamente en situaciones tan complejas de información y de comunicación, es von Clausewitz. Si hay confusión, no te muevas. Entonces, ajústate al librito. No des información de más. No le des cambio cuando no te lo están pidiendo. Cíñete a lo que puedes decir en ese momento, porque no sabes qué es lo que va a venir posteriormente. Que eso es lo que le pasó al presidente Lufthansa. Salió a hacer la defensa del piloto y en este momento la información es muy crítica del piloto. Ahora lo calificó en términos morales, digamos. Fue una calificación de carácter. Bueno, pues la información del fiscal de Düsseldorf es que escondió información médica a la empresa y a sus colegas. La parte moral se le estrella al presidente de Lufthansa. Sí. Es una situación complicada. Vamos a escuchar la información un poco más adelante. 15% los impactos. Una declaración muy interesante del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando en un foro habla de elevar la productividad, pero con una frase muy contundente. Nosotros no podemos ser un país del 2.4% de crecimiento, tenemos que ser un país de 4 o 5% de crecimiento. Muy interesante, porque el responsable de eso en buena parte es él. Entonces, esta es una autocrítica que hace públicamente el secretario de Hacienda. 2.4% sería estupendo que México creciera a esa tasa este año. Uno dice, pero ¿cómo 2.4% si es una tasa mediocre? Para cómo está el entorno internacional, estaría muy bien que creciera así y que pudiera mantenerse así el próximo año, que va a ser un año mucho más complicado. Ayuda
ayuda y algo que no trae el PA informativo, ni siquiera lo traen las portadas de los periódicos, la invasión de Arabia Saudita a Yemen, porque Yemen está en la parte asiática del estrecho de Hormuz, del Cuerno de África, por donde saca su petróleo. Por eso se mete Arabia Saudita a Yemen. por estabilidad. Digo, porque comparte frontera, la mayor parte de los grupos terroristas están pegados al lado de Arabia Saudita. Que sí nos impacta, porque si se cerrara el Cuerno de África, el petróleo se dispara, porque entonces el petróleo que ve Europa no puede salir, no podría salir del Medio Oriente. Ahora, perdón, respecto a la declaración del secretario de Hacienda, podría tener otra lectura, que es la propia generación de expectativas. Es decir, puedes verlo como crítica, pero puedes verlo también como... No, pero claro, es una autocrítica, pero al mismo tiempo es una... Pero el tema de productividad, porque este era un lenguaje que había estado usando Videgaray a los primeros 6 meses del año pasado y después lo dejó. Pero el tema de productividad es un tema también empresarial. O sea, también es una crítica de los empresarios, porque el tema de productividad tiene que ver con la capacidad de que tus trabajadores sean más productivos, que trabajen las mismas horas, pero que estén produciendo más. Entonces, esto yo creo que el retomar este tema, este concepto de productividad, también es que Videgaray está tratando de empezar a poner la culpa hacia el otro lado de la mesa. Están los estudios internacionales donde habla cómo el trabajador mexicano trabaja mucho. O sea, no es un asunto que no trabaje. Pero horas. No son muy productivos. Claro, pero no son muy productivos no únicamente por la mano de obra. Claro. No son productivos en lo general por la razón de que el costo adicional que tienen que invertir las empresas, por ejemplo, en seguridad, afecta la productividad. El costo de problemas del agua, de la energía eléctrica, afecta la productividad. Tus ventajas comparativas que antes tenías como un país emergente ya no son mejores que las ventajas comparativas que te puede ofrecer Vietnam o que te va a ofrecer Cuba cuando se abra. Pero bueno, 13% de los impactos. Otra declaración importante. El presidente Enrique Peña Nieto, ayer de visita en Tlaxcala, le preguntó a la prensa qué opinaba sobre su bajo porcentaje en la aprobación presidencial o el incremento importante en la desaprobación de su gestión presidencial. Y el presidente Peña Nieto dice que las encuestas, te veo Paco, que las encuestas no le inquietan ni le quitan el sueño. Y lo que dice es, yo no trabajo por ponerme medallitas, trabajo por su proyecto político. Si bien la declaración yo espero que la declaración sea una declaración y un ejercicio retórico, pero no como parte de una estrategia. Porque para que tú puedas tener el consenso para gobernar, que eso es lo que no tiene, por lo que estamos viendo con las encuestas, de cada vez pierde más consenso para gobernar, tú tienes que generar climas de percepción que te dé el aire para que puedas hacer tus políticas de fondo. Hay políticas, particularmente las reformas que hizo el presidente Peña Nieto, que no te van a dar resultados ni siquiera en su sexenio. Entonces lo que tú necesitas crear es el cielo azul que te permita que esas reformas se vayan instalando, que vaya llegando el dinero de las reformas, la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, la reforma laboral que tome otro tipo de vuelo, que pueda funcionar la reforma educativa para que entonces tú puedas garantizar que sí hay un Estado de Derecho. Pero eso que no es de un día para otro, tú necesitas crear esta condición de percepción de que las cosas van bien. Sí, pero lo que dijo el presidente es un comentario de un gobernante responsable hasta cierto punto, porque hay cosas que hay que hacer a corto plazo que tal vez no sean tan populares. El problema es que hacer ese tipo de comentario en un momento en donde está muy vivo y muy caliente el proceso electoral, seguramente el PRI, César Camacho, debe estar hablando de las greñas. Él está asumiendo responsabilidad, como tú lo frasaste ahora, porque nuevamente se convierte en un problema de percepción que sigue bajando. El presidente no sigue bajando. La medición a que él se refiere, que es una primera plana del día de ayer, dice que está estable abajo, que no es lo mismo que seguir bajando. Y eso es muy importante. Y es muy importante. Porque no está bajando. Sí, no es lo mismo que estás en el piso a que vas al sótano. Así es. ¿Pero se puede ir al sótano? Habría un escenario, pero no está.
y no está pasando. Entonces es muy interesante cómo incorpora él a su información o da por hecho cosas que no necesariamente puedes decirlas en términos técnicos. Sí. Es decir, él está asumiendo que esa primera plana sí es, tú lo dijiste ahora, es como si hubiera una tendencia. No hay tendencia, es simplemente sigue abajo, que es distinto otra vez, y yo creo que sí habría algunas reformas, yo creo que están subvendidas, comunicadas. Bueno, pues sí ha habido muchas críticas de Muy la mal estrategia vendidas. de comunicación. Sí ha habido muchísimas críticas. Volvemos a un punto que hemos tocado. ¿Qué es lo que te genera la percepción? Tu comunicación política. La comunicación política por eso es vital en un gobierno, porque te da ese aire y esa capacidad de movimiento para que puedas tú ir acompañando el proceso de cambios en las cosas importantes, que no salen de un día para otro. Son muy complicadas, pero tú lo que necesitas es el aire para que no se te estén desbarrancando. Este es el caso de la reforma educativa. La reforma educativa opera en prácticamente, opera en 31 estados y entidades, 30 estados y el Distrito Federal. No está funcionando bien en Oaxaca, pero en Guerrero fue de los 10 primeros estados que ratificó la reforma constitucional. Son de este tipo de cosas que tú necesitas frasear bien con una buena estrategia de comunicación política para decir, oigan, la reforma educativa sí está funcionando. O sea, sí hay tantos, estamos hablando de 6-7% donde tenemos un problema. 6-7% no es el 100%, que es lo que parecería que existe. No es. Y por hablar de una de las reformas, cuando te referías a las declaraciones de la Secretaría de Hacienda, es similar. Es decir, en un contexto donde el mundo no crece, puede sonar muy de premio de consolación. 2.4 es montón. Bueno, crecer a 2%, dices, oye, crecimos, eso, lo que platicamos de la volatilidad de los mercados. Oye, sí se depreció el peso, pero frente al rublo ruso, frente al real brasileño, hoy estamos súper bien. Con un precio de barril a tanto, ¿no? Es decir, hay un tema de contexto internacional como si no pasara nada allá afuera. Pero ¿cómo fraseas? Porque tampoco puedes decir, oye, no, estamos muy bien, estamos perfectos. ¿En dónde, man? No. Bueno, el último tema, 10% de los impactos. Ayer el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, fue a la Asamblea Legislativa a rendir su informe. Y él habla de una disminución interesante, 15.7% en los delitos de alto impacto. Ahí lo que le reclaman es, bueno, ¿y por qué no hay funcionarios que estuvieron involucrados en la línea 12 del metro en la cárcel? Bueno, yo supongo que porque los procesos judiciales no es un asunto de medios, tienen su propio ritmo. La justicia es muy lenta aquí y en todos lados. Y creo que también un poco más lenta aquí. Sí. No, pero creo que también hay un proceso político que se está llevando a cabo en relación a la línea 12, donde se está, por lo menos públicamente, tratando de buscar definiciones de responsabilidad. O sea, yo, si fuera el fiscal o si fuera Rodolfo Ríos, estaría haciendo exactamente lo que está haciendo, o sea, un poco esperar a ver cómo se empieza, porque se están llevando a la parte administrativa de la investigación de la línea 12 va a definir quiénes tienen responsabilidad penal. Entonces, el brincarse y hacer una investigación para dirimir o definir quién tiene la responsabilidad penal sería sí un poco prematuro, a pesar de que sí va a haber muchas demandas de que alguien pues asuma la responsabilidad. Hoy sí pareces abogada. En una sociedad democrática, algo te está sucediendo, ya no es la misma. Ya ves, es que es viernes y empieza a tener inconsciencias de la mañana. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en El Primer Café. Ante la acumulación de multas, el Partido Verde Ecologista de México solicitó una línea de crédito al Banco Interacciones de hasta 150 millones de pesos para garantizar su operación, ya que las sanciones podrían alcanzar hasta el 80% de las prerrogativas que recibe. No existe un trato igual para todos los institutos políticos. Al Partido Verde se le han aplicado medidas cautelares que ha atendido, pero que después de atenderlas se nos ha
limitado el seguir adelante nosotros con la difusión institucional que venimos ejerciendo. Se nos ha sancionado y se nos ha multado de manera excesiva a nuestro criterio. En Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Se debe a que rompió clásicamente las reglas tradicionales de la televisión mexicana. Es atreverse, y Proyecto 40 se ha atrevido. Es poder visitar los lugares más peligrosos, más escondidos. Es utilizar la inteligencia para lograr cosas en la vida. Proyecto 40, una televisión audaz. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte. Late Night Express está de regreso, ahora con nuevo horario, nuevos invitados y el doble de tiempo. Justin Bieber, Katy Perry, Brad Pitt, Madonna, Pharrell, Rihanna, One Direction, el chimpancé de Michael Jackson, todos ellos estarán en casa viendo el programa. Pónganselos. Late Night Express con Félix de Valdivia. Nueva temporada. Estreno 7 de abril, 21 a 30 horas. Proyecto 40. El que sigue cobrando soy yo, ¿no? Es imposible. Nada es imposible. La audacia es fortaleza. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Domingo 23 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes. Hasta el rincón más alejado por todos. ¿Sabes por qué? ¡Hey! ¡Función salvaje está por comenzar! ¿Ah? Sin importar forma o tamaño, ellos rompen los paradigmas de la naturaleza para disfrutar de la mejor programación. Así es el mundo audaz en Función Salvaje. De lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Sabemos que 90 minutos no son suficientes. Que este magno momento te gustaría vivirlo por siempre. También sabemos que no importa contra cuántos ni contra quién te enfrentes, porque tú eres mejor. Y porque solo nosotros compartimos tu pasión. Café Deporte Express. Ser audaces es nuestro deporte. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. A 6 meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, padres de los jóvenes se manifestaron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Desde el mediodía, un grupo de inconformes cercó el organismo electoral. Más tarde, una comisión de alrededor de 20 personas ingresó al edificio para formalizar ante los consejeros del INE su petición de suspender las elecciones en Guerrero. Fueron al menos 2 horas de diálogo. Al final de la reunión, Melitón Ortega, vocero de los padres, informó que a más tardar, el próximo 4 de abril, el INE responderá por escrito a la propuesta planteada. Sin embargo, el consejero del INE, Benito Nasif, refirió que legalmente es imposible suspender los comicios del próximo 7 de junio en Guerrero, como demandan los familiares de los normalistas. Este fue el primer punto programado por los manifestantes, quienes horas más tarde tomaron las calles de la Ciudad de México. Poco después de las 4 de la tarde, una comitiva encabezada por los padres de los jóvenes desaparecidos partió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. A ellos se sumaron organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales. También hicieron acto de presencia algunos jóvenes que utilizan como pretexto esta manifestación pacífica para realizar pintas en monumentos y establecimientos comerciales. Alrededor de las 7 de la noche, el recorrido de la 10ª Acción Global por Ayotzinapa culminó con un mitin en el Monumento a la Revolución. Este sufrimiento que estamos pasando nosotros es terrible. No se imaginan las noches sin dormir, sin comer, solo en estar pensando en ellos.
El gobierno del Distrito Federal señaló que la movilización terminó con saldo blanco. Contó con la participación de aproximadamente 1.500 personas, quienes se manifestaron de forma pacífica. El gobierno capitalino detalló que solo algunas personas realizaron pintas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Parece que esta marcha de ayer sí estuvo muy enfocado al tema de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Y el tema electoral. Sí, y el tema electoral. No se vio presente o no se escucharon demandas de los maestros, o sea, otras demandas sociales, ¿sí? Esto sí estuvo muy enfocado en las demandas de estos padres, y también hay que subrayar lo que dijo el gobierno del DF, que es importante que no hubo desmanes, hubo pintas, pero en general fue una marcha pacífica. Y yo creo que eso tal vez más representativa que otras, ¿no? Exacto. De las demandas de ellos, sí. No, hubo varios grupos ahí que se sumaron. Por supuesto, los maestros disidentes de Guerrero, pero estuvo también el Sindicato Mexicano de Electricistas, el grupo político Francisco Villa, que es del Distrito Federal. Lo que no hubo fueron los grupos radicales, estos grupos que algunos dicen que son anarquistas, otros que son simplemente un sector beligerante de esta corriente cultural que se llama de los darquetos. Sí. No estuvieron ellos. Tampoco hubo maestros. Sí, maestros sí hubo. Sí hubo. Pero fue otro tipo de manifestación. Sí, no fue una de beligerancia, no están. Y aquí es un poco lo que sucedió. No está en este momento la disidencia magisterial en la estrategia de negociación-confrontación. Están en presión-negociación. Por eso escuchamos los discursos. Esa es la presión y está negociando. ¿Qué está negociando? Bueno, está negociando el pliego salarial que se negocia cada año, oficialmente a partir del 15 de mayo, pero en realidad las negociaciones sobre la parte de lo que tiene que ver con el sindicato y el gobierno se negocia desde marzo. O sea, ya se entregaron los pliegos, lo están ya viendo los líderes sindicales, tanto en la Secretaría de Educación Pública, el líder del CENTE, el sindicato, Juan Díaz, con el secretario de Educación, como en la parte política, los dirigentes de la coordinadora, que no es sindicato, es parte del sindicato, pero no tiene el registro, con el subsecretario de Gobernación. Están viendo los pliegos anuales en las negociaciones laborales, salariales. En la parte sindical, pero en la parte del movimiento de los padres, de los normalistas, ayer sí estaba más centrado en ellos, ¿no? Sí. Pocas veces. Seis meses. Entonces tiene que ver también con este tipo de perfiles. Es un mes más, no se olvida. Sin la violencia de otros. Tenemos información que si hubo marchas en otras partes del país, porque yo no vi ninguna nota. Sí, pero fueron más testimoniales. Sí, ¿verdad? ¿No? Aquí la marcha importante en realidad por todo el contexto del día de ayer fue la de la Ciudad de México, por los dos tipos de actividades que tuvieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Y por porque sí fue la marcha en donde fueron y ya hicieron la demanda formalmente ante el INE, el Instituto Nacional Electoral. Pues sí había una diferencia. Vámonos a Francia. La policía francesa acudió al hogar del copiloto acusado de que este avión cayera. La investigación del avión siniestrado en Francia dio un giro inesperado. Hoy, las investigaciones se dirigen hacia el copiloto, Andreas Lubitsch, quien, de acuerdo al fiscal de Marsella, Brice Robin, habría provocado el descenso del avión de manera intencional. De acuerdo al análisis del audio rescatado de una de las cajas negras de la aeronave, Lubitsch habría aprovechado que el piloto salió de la cabina. A refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. A refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. En Alemania, las autoridades ya investigan al copiloto acusado de provocar su muerte y la de 149 personas. Elementos de la policía registraron la vivienda de Lubitsch, ubicada cercana a la ciudad de Düsseldorf. Agentes sacaron varias bolsas y cajas con objetos del domicilio del copiloto, donde vivía con sus padres, mientras que la canciller alemana Angela Merkel señaló que la investigación develará las verdaderas causas del desastre. Haben uns Nachrichten erreicht,
dass dieser Tragödie eine neue, genau wie wohl die allermeisten Menschen. So etwas geht über jedes Vorstellungsvermögen hinaus. El presidente de Lufthansa expresó que el accidente es inexplicable. Aseguró que el avión estaba libre de problemas técnicos y que el copiloto era apto para pilotear la aeronave. Por su parte, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos Aéreos lamentó que se hayan filtrado audios de la caja negra del avión. Indicó que las filtraciones van en contra de los principios internacionalmente acordados de investigación de accidentes y confidencialidad. Pero mientras continúan las investigaciones, familiares de las víctimas llegaron a la zona cercana al accidente aéreo, en un camión escoltado por la Gendarmería Nacional Francesa. En ese lugar, realizaron oraciones por los muertos del avionazo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Antes de entrar en algunos otros detalles que no mencionamos al principio del programa, sí me gustaría retomar estos comentarios que hemos hecho en los últimos 2 días sobre la comunicación política, la forma en que el gobierno español, el gobierno alemán y el gobierno francés reaccionaron en una forma tan eficiente, tan eficaz ante esta tragedia, y fue casi inmediata. Entonces, retomando un poco lo que vimos, este pedacito del discurso de la primera ministra de Alemania, canciller federal. El papel del líder en este momento tal vez no es dar detalles, no es dar la información, no ser la nota, sino expresar una emoción, una condolencia, una empatía. Y ella lo hace muy bien. O sea, tuve la oportunidad de ver casi todo el discurso. Y el propósito era 2. 1, expresar esa empatía y decir que estamos nosotros al pendiente, al control, y vamos a atender a las víctimas de la caída de este avión. Entonces, sí, yo creo que de nuevo reconocer la importancia y la capacidad que han tenido estos 3 líderes de enfrentar esta tragedia, ¿no? La comunicación política es tan importante que en varias partes del mundo las 2 personas que están permanentemente con el jefe de Estado o de gobierno son su consejero político, que muchas veces es el jefe de la oficina, es el chef de gabinete en Francia, es el chief of staff en Estados Unidos, y el responsable de la comunicación. Sí. Son pares, porque son los que participan con él en el diálogo, en el peloteo de ideas sobre las primeras estrategias. El presidente, por supuesto, o el jefe de gobierno, lo que hace, o que la canciller federal, tiene sus equipos de asesores que le van diciendo, y tiene sus reuniones de gabinete, y entonces es pros y contras y ya toma la decisión. Sí. Pero las 2 personas con las que permanentemente está hablando en voz alta, expresando pero pensando, no hablando, pensando en voz alta, son su consejero político y su consejero en comunicación. ¿Y por qué razón? Porque tiene que ir de la mano. Sí. No puede estar ninguno subordinado ni supeditado al otro. Una mala frase, una mala línea en este discurso te genera una crisis, ¿no? Sí. Platicábamos al arrancar el programa lo que dijo el presidente Lufthansa. Lo que para algunos dijo, está muy bien, pensaron algunos, está muy bien porque el presidente Lufthansa sale y hace una defensa. Está muy mal. Sí. Está muy mal porque se pasó él en su valoración. Estamos escuchando a la canciller federal y el discurso es de empatía. Es emocional, sin información. Y el discurso es, estamos llenando esto que tú mencionabas, Paco, los vacíos de información con, pues no podemos explicarnos. Fíjate nada más qué frase tan interesante. No podemos explicarlos, le das aire a la investigación judicial sobre lo que sucedió. Al decir, estamos como ustedes, y lo decimos porque estamos pensando, estamos respondiendo las preguntas que nos están haciendo. ¿Qué sucedió? Pues no lo sabemos. Cuando fue que para mí fue la primera revelación sobre una comunicación política espontánea, cuando todavía no había toda esta metodología, esta bibliografía, el terremoto de 1972 en Chile, 72-73, ya no recuerdo, donde el entonces presidente Salvador Allende... Fue antes del golpe. Antes del golpe, salió en la radio a decir,
No sabemos nada, pero estamos ya trabajando en las tareas de rescate. Eso. Bueno, esa simple frase, que parece inocua, lo que te llena es de certidumbre de que hay un liderazgo que está trabajando presente, y está presente. Que no lo hubo en 1985 cuando hubo el terremoto aquí en México. Pues te voy a dar una cosa que nunca te ha dicho. Esta parte de la ausencia del presidente, del entonces presidente Miguel de la Madrid, de que se escondió, tiene otra explicación. Y una explicación que si llegáramos a conocer el video de lo que se grabó y nunca se difundió. ¿Nunca se difundió? Quizás entenderíamos qué bueno que no salió. ¿Por qué? Porque el presidente Miguel de la Madrid en las calles ese día de la Ciudad de México hubo unos momentos, hubo un momento cerca de la Alameda donde se cayó el edificio del Hotel Regis y había 2 guarderías y las madres en las guarderías lo jaloneaban desesperadas por sus hijos, desesperadas. El Estado Mayor fue rebasado por las madres. Entonces, todo ese recorrido, yo no sé si ustedes recorrieron ese día la ciudad, yo sí tuve la oportunidad de hacerlo, era espantoso. Y el presidente, en la noche, después de que vino la sacudida, se dio cuenta que era un mensaje que no estaba entonado. Entonces dijo, voy a grabar un mensaje. Y grabó un mensaje sin teleprompter, sin maquillaje. Lo vieron y dijeron, esto no tiene que salir. No puede salir porque si sale lo que va a generar es un miedo a la población. Bueno, con eso, solamente aquí en el primer café nos vamos del avionazo de Francia al terremoto de 1985. ¿Qué es comunicación política? Es comunicación política. Comunicación en crisis. No se vayan. Sí. Oye, esa... Para poder encontrar el camino hacia la luz, llame al 156-478-2136. Vos viniste a verme hace unos años, ¿no? Con tu hermana. Todos queremos que descanses en... Puertas al más allá. Caleidoscopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Todo empieza con una locura. Abro los ojos. Me están vigilando. Tengo que salir. Con cada roce de su piel experimento el éxtasis de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Todo termina al cerrar el libro, pues esta es La Otra Aventura. Una ventana audaz al mundo de la literatura. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. Hola. Lucy, soy Liam. Nos conocimos en Dublín. Liam. Sí. Todo el mundo está allá. Yo voy en un minuto, ¿sí? Sí. Jonas, él es... Liam. Él es... Sí. Hola. ¿Usaste condón o no? Sí, claro. ¿Viste cómo se lo ponía? Sí. Enséñamelo. Black Mirror. Primera temporada. Gran final. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte. ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado.
¿Qué es ser crítico? Es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Primer Café. Oigan, nos han llegado varios mensajes preguntando sobre este tema de la comunicación política, los errores que se han cometido, cómo podría haber una mejor comunicación política en el país. O cómo comunicas en crisis. ¿Cómo comunicas Cuando en todo crisis? va bien, pues es muy fácil, sí. es muy fácil. Pero cuando las cosas van mal es donde se meten los problemas. Tú decías ahorita en el corte, Paco, sobre el primer ministro australiano. ¿No? Que en su momento lo ponemos como un buen ejemplo de comunicación, que en ese caso tal vez era un poco más sencillo porque tenías un atentado, el atentado en este café en Sydney, y tienes un enemigo externo. ¿No? Yo creo que este caso es infinitamente más complicado porque estás hablando de un evento social. Es decir, lo que yo veo en las primeras planas de los periódicos es incertidumbre, frecuentemente la palabra terror utilizada, sí, porque todo aquel que vuela en un avión, si te pones a pensar en la fragilidad en la que estás en esa el piloto, pues sí, yo creo que hay una preocupación ahí de que esta crisis se puede ir hacia otro lado. Es decir, y si no sales con estas declaraciones como la que hizo Angela Merkel, entonces, por lo pronto es un tema emocional, pero creo que sí hay un temor aquí de que esto se pueda convertir en otra cosa. En el caso particular de los accidentes, en el caso particular de lo que dijo ayer el fiscal de Marsella, que esto fue deliberado. Hay un estudio de la Administración Federal de Aeronáutica de Estados Unidos que salió el año pasado, es del 2014, que hace el informe es del 2003 al 2014, si mal no recuerdo. Ha habido 2.185, 2.400 accidentes de aviación en ese periodo de todo tipo, en los cuales únicamente 8 de ese total han sido atribuibles a los pilotos. De esos 8, 4 de ellos se comprobó que los pilotos estaban borrachos y en 2 de ellos que tenían un desorden mental. Es decir, esta parte por eso es tan importante, nos vamos a subir con un piloto suicida únicamente en 2 casos de 2.400 accidentes. No está claro, bueno, lo establecen como un suicidio, un suicidio donde la otra parte es homicidio, pero es un suicidio. 2 casos, es decir, es mínimo. ¿Cuál es el problema? Tú lo decías de alguna manera, tú lo decías también, ¿por qué sale el presidente de Lufthansa? Tiene que ver mucho con cómo llenas la información, pero también cómo proteges a la compañía. Sí. ¿Cómo puedes tú garantizar que diga, oye, es que cómo estarán los controles de los pilotos? Los análisis, las evaluaciones son muy rigurosos en México y en todo. Análisis psicológico. Bueno, no nada más se los hacen en un principio, se los evalúan anualmente. Hay procesos antidoping. Eso, y estamos hablando de México y del mundo, o sea, no estamos excluidos de esta situación, donde se les mide todo el tiempo su alcoholímetro. Si la tolerancia, ¿cuánto es? 1.4, no recuerdo, de lo del alcoholímetro, la tolerancia en un piloto de aviación es 0. Si tienes el 0.0001, no puedes. Es decir, no puedes tomar medicina por ejemplo, medicina que nosotros tomaríamos para resfriados, que te dé sueño, que te pueda remotamente crear algún problema de reflejos. Entonces, es muy importante porque estamos planteando cuáles son los escenarios de esta crisis. El piloto. Por eso el tema sus sistemas de controles. Y tienes también la nave.
O sea, Airbus. Este ya se descartó. Pero en un principio, sí, exacto. Sí. Bueno, esas cosas no se pueden decir, pero internamente ya han dicho que bueno, porque hemos traído una racha donde por una o por otra razón resulta que solamente son Airbus. Boeing, porque digo Boeing, no es Airbus, perdón a la empresa de Boeing, porque sigo diciendo, no, es Airbus. No, entonces ahí, pues, Airbus dice, bueno, cuando menos las demandas civiles ya no van a venir para mí, y voltean a la parte de Lufthansa. Entonces, eso es lo de las valoraciones que debe de haber habido en Lufthansa, y que en la situación donde hay 150 muertos, pues la cabeza fría, y aún en el caso de los alemanes, creo que no estuvo lo suficientemente congelada para decirle al presidente de la compañía, cuidado, porque además hay protocolos de comunicación que, por lo que yo estoy viendo, no siguió el presidente de Lufthansa. Sí, no puedes tú en situaciones de crisis salirte de los guiones. Sí. No puedes salirte porque cualquier palabra te genera un problema. Hoy la declaración del presidente de que no me pongo medallitas ya le está generando críticas en la prensa. ¿Qué pudo haber dicho, creo yo? Entiendo la frustración y el enojo de un sector importante de los mexicanos, pero les puedo garantizar que esto que estamos haciendo va a traer un mejor país para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y ustedes van a ser copartícipes de la construcción. Les entiendo perfectamente, pero todo es por un México mejor. Ahí generas una empatía. Te van a criticar, te van a criticar de cualquier manera, pero no te van a criticar por el fondo, pero no te van a criticar por la forma. Y muestras comprensión. Aquí no me pongo medallitas y no me quita el sueño. Dice, pues es que me vale gorro lo que ustedes piensen. Eso es lo que se entendió. Esa parte, ¿cómo puedes decir exactamente lo mismo con otro fraseo? ¿Qué es lo que hizo Angela Merkel con este discurso? Muy empático, reconociendo el dolor de las familias. ¿Qué es lo que hizo el primer ministro de Australia en este ataque terrorista en esta cafetería en Sydney, donde yo me acuerdo muy bien, y aquí lo comentábamos por lo interesante, que dijo, no permitamos que esto nos tome como rehenes. Así es. La mejor manera de enfrentarlo con la vida, es salir a hacer nuestra vida cotidiana. No. Bueno, eso te da una reafirmación para los ciudadanos. Son este tipo de situaciones en las cuales el liderazgo es fundamental para... Tu equipo, porque no es que de repente vemos algunos líderes que qué bárbaros, qué inteligentes, es que hay un equipo atrás, hay un equipo atrás que te dice pros y contras, pero ese equipo requiere experiencia. Oye, con ese comentario, ¿qué dice eso el equipo del presidente Enrique Peña Nieto? Nos vamos a otra parte del mundo, en donde vamos al Medio Oriente, en donde los conflictos en esa parte del mundo pues ha disparado el precio del petróleo. Los precios del crudo mexicano se dispararon hasta 6.53%, luego de que Arabia Saudita y sus aliados árabes lanzaron una ofensiva aérea en Yemen. Tras el ataque, que generó al menos 25 muertos y decenas de heridos, se desataron los temores de un conflicto a gran escala en Oriente Medio, que podría interrumpir los suministros globales de crudo. Petróleos Mexicanos reportó que la mezcla nacional de exportación finalizó en $48.76 por barril, un avance de $2.99 respecto al cierre del miércoles. En el mercado internacional, el crudo Brent terminó con un aumento de $2.71, lo que representa un incremento de 4.8%, es decir, $59.19 por barril, mientras que el petróleo en Estados Unidos finalizó con un ascenso de $2.22, lo que equivale a un alza de 4.5%, para terminar en $51.43 por barril. El ataque de aviones de guerra de Arabia Saudita a campos militares del grupo chiita Houthi, ubicado en Saná, la capital de Yemen, constituyen un intento por derrocar al presidente de Yemen en un operativo clave del mayor exportador mundial de petróleo para limitar la influencia de Irán en la región. De acuerdo con informes, 36 aviones de guerra del grupo Houthi estaban en el aeropuerto.
4 de ellos fueron totalmente destruidos. Pero más allá de estos daños, la atención geopolítica se centra en los cargamentos del crudo que salen del Medio Oriente. Hasta ahora, la operación no ha afectado las instalaciones energéticas de los principales productores del Golfo Pérsico, pero el temor a que el conflicto se propague va en aumento. Yemen, Djibouti y Eritrea comparten el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los puntos del mundo más importantes en lo que se refiere al petróleo por los millones de barriles que lo atraviesan al día hacia otras zonas del mundo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hacia Europa. El precio del petróleo va a Europa. Sí, exacto. Le pueden dar la vuelta a África. No, es que no pasas, no sales y no puedes sacarlo por el canal de Suez. Estaba siguiendo un poco el análisis y los comentarios que se están haciendo en Estados Unidos sobre este tema, porque este tema también tiene un impacto para Estados Unidos y desde una óptica de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es muy interesante porque lo que están diciendo los analistas es que lanza este ataque a Arabia Saudita sin avisarle a Estados Unidos. O sea, que le avisó unas horas antes, literalmente. No parece que diga que no, ¿verdad? Pues en parte, yo no estoy tan segura de eso porque sí le conviene a Estados Unidos, desde la óptica de Estados Unidos, que alguien esté tratando de enfrentar esta situación en Yemen, ¿no? Pero en política se llaman salidas plausibles. Exacto. Si le informa a Estados Unidos, lo descalifica como interlocutor en una mediación política diplomática. Sí. Si no le informa, entonces Estados Unidos tiene tiene legitimidad para poder platicar con Irán, para platicar con Rusia y decir, vamos a arreglarlas de otra manera. Este es de esos ejemplos de eventos que suceden al otro lado del charco que tienen un enorme impacto en México. Y que un no se enorme reportan impacto en la y que prensa. no Le lo llaman el discutimos. efecto mariposa, Sí, que aquí, exacto. por lo que vemos, aquí no hay efecto mariposa para nada. Nos vemos al ombligo permanentemente. Y esto podría, me estaba comentando un analista, podría ser la salvación del presidente precios de petróleo. por el tema del precios de petróleo. $2 en un día. Entonces, sí hay que seguir este tema muy de cerca y a lo mejor todos se equivocaron al decir que el precio del petróleo no volvería a subir hasta el 2016. Nadie esperaba la crisis de Yemen, tampoco. Esa es una dimensión. La otra creo que tiene que ver también con los campos de entrenamiento terrorista que tienen en el país, que ya le preocupó a los sauditas. Sí. Ellos tienen un problema por la crisis interna, pues Osama Bin Laden y los líderes de Al-Qaeda originales saudí árabes. Oye, Alexia Barrios nos comenta, la mejor autocrítica la dio el propio Enrique Peña Nieto cuando dio posesión a Eduardo Sánchez y despidió, bueno, no despidió a David López, pero es interesante porque cuando tú haces cambios de gabinete debería ser también una forma de reconocer que tienes que hacer un cambio en tu política, pero no se interpretó así por los analistas. Y ya hubo cambios. Arrancaron con una estrategia que no funcionó, la comparecencia de los secretarios. Yo creo que sí funcionó, pero parcialmente. No, oiga, se nos acabó el tiempo, te encargamos el changarro la semana que entra. Aquí pierdan cuidado. Váyanse tranquilos. Paco. Yo estoy contigo. Nos vamos, que tengan muy buen fin de semana.